buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Peña de Mujeres, otro sábado. Este sábado esperando un poco lo que van a ser las elecciones generales en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, ya estamos en espacio y en tiempo de veda. Por eso lo vamos a tener de invitados en la noche de hoy a Alejandro Taborda, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe. Y bueno, como siempre, bienvenida. ¿Cómo vas, Alejandra Sogbi? ¿Cómo vas, Lucho Moretti? Compañeros de esta noche. ¿Cómo les va? Bien. Buenas noches. Me alegro. Sí, bueno, no podemos hablar mucho de política, pero yo hay algo que no puedo dejar de decir, porque esta semana lo de Victoria Villarroel para mí fue como too much. Sí, la verdad que se puso siniestra la campaña de repente. Ay, sí. Muy oscura, y además cobardemente, porque una reivindicación abierta de la última dictadura militar, escudándose en el dolor de víctimas de la violencia armada, digamos. Señalar simplemente que, bueno, esta persona que visitó a Videla cuando estuvo preso, estaba en la agenda de Checolás, que represor y torturador de Jorge Julio López, y que responsable también de su desaparición en democracia. O sea, con las cosas más oscuras que han pasado en Argentina, lamentablemente fue la candidata a vicepresidenta más votada en las últimas elecciones primarias. ¿Pero qué nos está pasando? O sea, ¿cómo podemos entender esto de lo racional? Yo creo que no se sabía, no estaba muy clara esta posición de Villarroel, no estuvo muy presente durante la campaña, se aceptó a alguien que la conociera, pero ella no aparecía. Sí, tenías que buscarla mucho, pero con la figura de Milei tan a los gritos, tan despampanante, tan presente, ella quedó un poco desdibujada. Habrá que ver también si esto no les juega un poco, yo creo que les va a jugar un poco en contra, creo que ellos se sobreestimularon, por decirlo, con el resultado de las primarias y dijeron, bueno, ahora podemos mostrar nuestra verdadera cara. Esperemos que nos sirva para... Igual, muchas de las cosas que dijeron en discurso se tiraron para atrás, dolarización y todas esas cosas que son inviables. Bueno, esto me parece que no. Esto como que ahora es todo más... Esto me parece que está en los valores profundos de la candidata. Es una candidata que niega el terrorismo de Estado y que niega el rol de la última dictadura. Bueno, conoce historia y no conoce la ley. Habrá que, ojalá el electorado lea, aprenda, vea, mire, escuche todas las plataformas para votar con conciencia, porque claramente, seguramente hay mucha gente que vota con enojo y entonces, bueno, después tendremos que ver las consecuencias de esto. Bueno, ojalá desde acá nuestro repudio. Sí, total. Repudio total a Victoria Villarroel porque realmente no va. Votemos con responsabilidad y volvemos enseguida. Con conciencia. Sí, con conciencia. Sí. Y en el próximo bloque ya estamos con Alejandro Taborda. Gracias, ya venimos. Bueno, volviendo del corte, ya lo tenemos sentados en nuestro living a Alejandro Taborda, que es el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe. ¿Cómo andás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. La verdad que es interesante recibir a alguien relacionado con el sector, que es quien puede poner en valor y poner en marcha de nuevo lo que es gran parte de la economía de este país en este momento, que está tan complejo, ¿no? Bueno, me da el pie porque realmente lo que nos caracteriza, sobre todo a la Unión Industrial de Santa Fe, es que nosotros vemos a la industria no solamente como una corporación que defendemos los intereses los industriales, sino que realmente vemos la salida económica del país. Claro. No hay país desarrollado o en vías de desarrollo del mundo que no lo ha hecho a través de un desarrollo industrial. Por lo tanto, amén de que reunimos a nuestros industriales, defendemos sus intereses, estamos en ejes que sabemos que dan resultado, estamos convencidos que es la salida de la restricción cambiaria, de los problemas que tenemos, del empleo privado de calidad. Por lo tanto, bueno, realmente lo hacemos con pasión. Sí, hoy nos encuentra una coyuntura compleja en un gobierno que está terminando su gestión, con un ministro de Economía que tuvo que agarrar una papa caliente, arriesgando por ahí cuál iba a ser su futuro, y de hecho hoy
se pone en juego y se pone en discusión el tema de su candidatura, siendo ministro de Economía y teniendo estas cuestiones muy difíciles de solucionar y que la gente así perciba, que tiene que ver con todo este problema económico general. En esa realidad, en donde estamos terminando, arranca otro proyecto político o no, ¿cuál sería la posición de la industria? ¿Qué es lo que la industria está viendo teniendo una u otra opción? Y desde mi espacio, desde mi lugar, ¿no? Entendiendo que de la única forma que se puede desarrollar sanamente es a través del diálogo, de los acuerdos con quien esté conduciendo el sector político, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, como vos decías, la verdad que si vos este reportaje lo hacíamos un año atrás, yo te podría decir, mira, la industria venimos creciendo a 3 dígitos, con una inversión tremenda, recuperamos 150.000 puestos de trabajo de los que habíamos perdido, con una inversión récord, exportaciones industriales récord, hasta junio del año 2022, donde se produce el cambio de ministro, como bien lo decías vos. Ahí fue cuando metió el cepo. Exactamente, claro. Y vos ahí, porque nosotros siempre hablamos de la Unión Industrial, de la administración del comercio exterior inteligentemente. ¿Qué es esto? Para que la gente lo entienda, dejar entrar lo que no tenemos, sobre todo tecnología y alguna que otra cosa que nos haga falta, y proteger la industria nacional, pero no como una protección donde hay unos discursos de dejemos entrar todo este péndulo, de dejemos entrar las importaciones porque somos ineficientes. Festival de importaciones, exactamente, sino que hacerlo de un momento de cuidar el empleo privado de calidad argentino, que la gente derrama esa riqueza en un montón de cosas, porque la industria es la madre de la actividad de un país. Claro. Y porque así lo hacen todos los países del mundo. Agravado con la pandemia, donde si alguien decía que había que hacer libre comercio, la pandemia todos se acercaron, todos se cerraron, el comercio de proximidad por los valores de los fletes a nivel mundial se incrementó muchísimo. Cambió el mercado internacional, básicamente. Totalmente, ¿no? Los fletes que antes valían 5 y valen 30, lo que demoraba un mes para llegar demora 3 meses o 4 meses. Claro. Y hoy por hoy, ir a contramano de esa nueva realidad, y uno lamentablemente por ahí ve este tipo de propuestas, realmente asusta, ¿no? Bueno, y en cuanto a lo que vos me decís, veníamos bien, teníamos un crecimiento constante del empleo en blanco, además, hay cambio, se produce el cambio de ministro de Economía entrando Massa, ¿no? A partir de ahí, ¿vos por qué observás que se paró, que se detuvo? ¿Cuál fue el detonante, digamos, más allá? ¿O vos lo derivás todo a lo coyuntural, digamos? Lo coyuntural de este país es no cuidar las divisas. Nosotros tenemos que transmitirle al público que los dólares no lo hacemos nosotros. Hoy va a ir estos proyectos de dolarización que por ahí uno lo espanta. Sí, no, claro. Los dólares no son nuestros, no van a ser nunca, hay que ganárselos. Como hay que ganárselos, también hay que cuidarlos. Y evidentemente uno creía que hasta el 2022 esta administración, ahí está Alejandra que puede decir, nosotros desde el interior sobre todo, de las pymes sobre todo, creíamos que había un cuidado importante de esas divisas. Bueno, no era así. Realmente no se cuidaron como se tenían que cuidar, se produjo la pandemia, después la crisis energética de la guerra que tuvo mucho que ver, y después ahora a Santa Fe la toca la sequía, lo cual evidentemente nos pega y fuerte, porque como Santa Fe fue la provincia que más rápido se recuperó de la pandemia, que más rápido se recuperó de la crisis energética por la guerra, la crisis fue a la provincia que más la afectó, la sequía. Entonces, hoy por hoy estamos pagando esos platos rotos y esto es lo que pasa también. También uno, desde la Unión Industrial de Santa Fe, pregona que el federalismo
sobre todo nuestros gobernadores y los gobernadores de la región centro, hablo ya de Córdoba, que ya hay algunas voces, tienen que inmiscuirse más porque evidentemente estamos siendo gobernados por un sector muy restringido de Argentina, el cual nos lleva a estas crisis que cada vez son más cercanas, ¿no? Decime, y en la planificación de producción de un país, ¿no es fundamental el diálogo para saber cuál sería el consumo y arrancar al revés con estas cuestiones y ayudando a quienes quieran hacer inversiones de riesgo y tener digo porque como cambia el mundo, empieza toda esta situación del cambio en la modalidad inclusive de producción por la inteligencia artificial, por la robótica, por una serie de cosas. Creo que en una mesa de diálogo no sería interesante por ahí modificar y cambiar el rumbo y analizar al revés. No solamente es necesario, sino que está probado que resulta. O sea, vos cuando a la industria o a un país le das una receta, decís, bueno, quiero hacer una torta, vos le tenés que poner huevo, le tenés que poner harina, le tenés que poner agua, azúcar y de lo que querés que sea la torta. Si vos decís, no, quiero hacer una torta y no le pongo huevo, te va a salir un engrudo. Entonces vos... No me pregunte a mí. Totalmente, pero funciona así. Sí, Entonces vos tenés que coordinar lo que es empleo, coordinar lo que es el financiamiento, coordinar lo que es la obra de infraestructura necesaria y la educación. Y la educación. Son los ejes que nosotros con Alejandra lo repetimos continuamente. ¿Hay que inventar algo? No hay que inventar nada. El tema económico es lo mismo. Vos tenés que cuidar los ingresos con los egresos, cuidar los ahorros, cuidar el gasto, cuidar el valor de la moneda, cuidar las divisas. Es lo que hace cualquier país civilizado en el mundo. El que quiere hacer algún invento y sale de esto es lo que nos pasa. Evidentemente, lo que pasa es que, como siempre hablamos, la sábana es corta. Y cuando un país tiene tantas necesidades y tiene que apoyar a un u otro sector, muchas veces, de acuerdo al color político, es esa decisión. Yo coincido y entiendo que la matriz productiva de un país está relacionada con el sector industrial, que es el que tiene la producción real en cuanto al crecimiento de PBI y demás, y sobre todo en las pymes. Pero bueno, no todos lo entienden en ese sentido y no todas las industrias están apoyadas o no toda actividad está apoyada del Estado desde el mismo modo, digamos. Totalmente, y del Estado y de nosotros mismos, porque nosotros siempre hablamos que tenemos que hacer un mea culpa del tema de los industriales, el cual no sabemos transmitir a veces la importancia que tiene en el desarrollo de un país el nivel industrial. Entonces la gente da por sentado el hecho de que una fábrica de tantos puestos de trabajo, que haga esta capacitación, que haga esta inversión, que haga este desarrollo, y no es por sentado. Esto es un trabajo, un esfuerzo, y hay cosas fundamentales en que un Estado debe estar presente. Todos vamos a estar de acuerdo en que el Estado tiene que ser eficiente, que tiene que ser eficaz, sí, claro, que debe cuidar los recursos, pero todo lo que es política productiva, la seguridad, la justicia, la salud, la investigación y desarrollo son deberes del Estado indelegables. ¿Y qué pasa si un gobierno que decide no apostar en investigación, no apostar en tecnología, no articular entre la necesidad de la industria y la posibilidad de generar acuerdos con esos sectores tecnológicos o con estos sectores que analizan la tecnología para poder resolver los problemas inclusive de productos o de servicios que no hayan en este momento el país? Y hasta incorporar muchos jóvenes que se están yendo, porque mucha gente también está mal con este tema, porque por ahí terminan de formarse y en vez de aprovecharlos para hacer crecer nuestra propia industria, termina yendo a otros países. Bueno, vos, la verdad que tocás un nervio sensible a nosotros, que se nos vayan los chicos, que se nos vayan los ingenieros, y para colmo que se vayan a por ahí ser mozos en Europa. Es un tema muy acuciante, que la verdad que nos decepciona tremendamente. Por otro lado, nosotros lo que pensamos de la Unión Industrial de Santa Fe es ¿cómo podemos cambiar esto? Los que peinamos canas, escuchamos el discurso de flaco,
vendamos la empresa pública que no va a ir bomba. Vamos a venderlo YPF. Mi viejo cobró un bono de YPF en 84 cuotas. Ajá. Y estaba feliz porque le habíamos vendido YPF. Vendimos YPF, vendimos gas del Estado, vendimos agua. Después lo tuvimos que comprar todo. Cuando vendimos Aerolínea Argentina, vendieron todo lo que sea los lugares, Madrid, la sede de Madrid, de Nueva York, nos quedamos sin aviones. El tema de mandamos a lavar los platos a los científicos en su momento. Eso sí, claro. Ya lo vimos lo que peinamos, pero ¿cómo nos ponemos a discutir nosotros con alguien que no vivió eso y decirle, mirá que eso fracasó? Y el tipo me dice, ¿y ahora qué me ofrece? Esto tampoco anda ahora. Yo la verdad que no veo. Entonces es lo que nos toca a nosotros de los lugares, explicar las experiencias que tuvimos, contarle lo que nos pasó, contarle lo que nos pasó como país. Pero bueno, es difícil para los jóvenes explicarle una realidad que no vivieron y que hay sectores políticos, como decíamos hoy con Alejandra, el hay que, y hay otro que le dice voy a. Ese voy a es muy tentador. Sí, y te tienen que decir de qué modo. Pero en alguien joven pega y bueno, es lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? A nosotros como gremiales empresarios nos toca defender un sistema que en algunas cosas anda bien y no lo sabemos comunicar, y en otras cosas anda mal o directamente no anda, lo cual es complicado defenderlo, ¿no? Que hay que sacar o cambiar. Bueno, voy a abrir un poco porque al final me copé hablando con vos. Estamos con Ale Sogbi, que por supuesto la conocé porque Alejandra también es un baluarte, un baluarte nuestro. Tiene una industria conducida por mujeres desde hace muchos años y es una mina que sabe muchísimo. Así que quiero que ella un poco arranque y por supuesto lo tenemos también a nuestro politólogo, bien ahí. que recién llegado de Japón, así que está viendo también, estuvo viendo un poco de lo que es la vida y puede aportar bastante en este tema. Bueno, chicos, les abro cuando quieran. Bueno, gracias Alejandro, ante todo por venir, la verdad que es un placer. Nuestro programa, si bien es de interés general, siempre le digo a Mariela que está buenísimo que invitemos a parte de la sociedad que por ahí, como vos recién decías, no sabemos comunicar lo que hacemos, creen que somos por ahí hasta los malos de la película, porque nos tildan como empresarios que no sé a qué se dedicarían, porque nosotros lo único que sabemos es laburar. Y bueno, me gustaría que hagas dos preguntas. Primero hagas foco en los 4 pilares que siempre repetís de la Unión Industrial, justamente para que comunicarlo, como este programa es de amplio público, creemos, así nos dirigimos, que hagas hincapié en los 4 pilares de la Unión Industrial, que este año cumple 100 años, comentes los 4 pilares y también que hagas un poco de referencia a toda esta trayectoria de los 100 años de la Unión Industrial y cómo vamos a celebrar de acá para adelante, a lo que resta del año, a pesar de la coyuntura, cómo vamos a celebrar estos 100 años de vida y cómo nos posicionamos para el futuro. Bien, bueno, gracias Alejandra, reconocida dirigente, presidenta de nuestra Comisión de Género y Diversidad. Y la verdad que ahora los chicos de la Unión Industrial Joven, que bueno, ustedes tuvieron a Iván acá, ya de los 4 pilares me sumaron 2, que es género y diversidad, que ya es un tema importante, claro. Y que es la sustentabilidad. Fundamental hoy por hoy, para los procesos. Bueno, entonces ya ahora son 6. Son 6 pilares. Entonces vos tenés el empleo. Entonces, cuando nosotros encaramos lo que es la conducción de la Unión Industrial, decíamos, che, ¿dónde se basa el desarrollo productivo de una región? Tenemos que tener empleo calificado. Bueno, ¿qué cosas tenemos para generar ese empleo? Entonces vos tenés las empresas que tienen una necesidad, la gente que necesita esos empleos y un montón de programas diversificados de provincia, municipalidad, nación que incentivan ese empleo. Ninguno se conocían entre nada. O sea, hay lugares donde tenían una oficina de empleo y el presidente comunal no sabía que tenía una oficina de empleo. La gente no sabía dónde ir a capacitarse.
No aprovechábamos, todavía nos falta mucho trabajar en ese sentido, todos los cursos que hay para desocupados, para docentes, Sí, hay muchas para la misma gente, muchas políticas. Y bueno, nosotros nos propusimos hacer dentro del foro industrial del área metropolitana, hay estos programas, no los podemos generar, no tenemos los recursos para hacerlo, pero están, vamos a aprovecharlos. Realmente hemos logrado muchísimo. Hoy por hoy todo el mundo sabe lo que es un PIL, un programa de capacitación, y además le hemos agregado algunos ingredientes, que ahí vamos para el lado de educación, que es, por ejemplo, el Instituto General Belgrano en Sauce Viejo, donde lo gerenciamos. El Parque Industrial Sauce Viejo, la Unión Industrial y la Cámara de Autopartistas, de Metalurgia y Autopartistas, donde pasaron 4.000 personas en menos de 6 años, con cursos de soldadura, de SolidWorks, de Excel, de impresoras 3D, y todo destinado a Ustedes este llevaron tipo. la capacitación, digamos, a ese polo. A ese polo. Bien. Dándolo en foro, con cupo. ¿Y esa capacitación es privada, armada por ustedes, o se las Es otorga privada, el Estado? es privada. Ah, bien. No, y aprovechando planes del Estado. Hay mucho que se hace con planes del gobierno de Santa Fe, otro nacional y otro con aporte. Empleo Nacional. Aprovechando los planes que hay. Aprovechando los planes que hay. De hecho, la Unión Industrial hizo en su... Le sacamos el jugo. En otro momento hizo Claro, está bien. el primer curso de soldadora exclusivo para mujeres. Exclusivo para mujeres, se llenó el cupo de electricista para mujeres. Yo en nuestra empresa tenemos las mejores soldadoras que tenemos son mujeres. Bueno, ¿por qué será? Más prolijas. Pues, bueno, eso para la parte... Y eso se hace a una con educación. Yo Vos con decís, lo que necesito, un herrero. bueno, y tenemos buenas mujeres para recomendar. Que no consigo, buenas mujeres para recomendar. No, sí, claro. Y eso se pega con educación. Estamos rodeados de escuelas técnicas, no la aprovechamos. Realmente se perdió mucho tiempo en este último tiempo en cuanto a... Porque hemos llegado a tener 1.000 chicos en práctica profesionalizante. La pandemia nos pegó porque no pudimos llevar los chicos a la escuela, a las plantas como hacíamos en ese momento. Pero bueno, ya lo vamos a retomar. Lo hacíamos nosotras de chica. Yo me acuerdo que me llevaron a ver Milkout. Claro. Y me mostraban toda la Y eso industria, íbamos del colegio, hacíamos las visitas. Y te puede cambiar la vida eso. Sí, Bueno, sí, porque vos estás entendiendo realmente, claro, bueno, todavía me acuerdo. claro, los chicos de la Unión Industrial Joven hicieron el TEDIN X, que fue un evento donde trajimos la inteligencia artificial, donde trajimos a Freddy Viva, el número 1 en inteligencia artificial, y dimos ejemplo de cómo transformar empresas llamando a un empresario pyme que salió de la nada, a un empresario, a un gran empresario tecnológico y a otro de una multinacional, explicándole a los chicos cómo eso. Se trabaja en educación. De la Unión Industrial Joven están yendo a las escuelas técnicas para decirles se puede. Por ahí se dan, porque van a escuelas técnicas. Muy interesante articular Claro, Unión Industrial y colegio. Totalmente, van a escuelas técnicas que por ahí tienen necesidades básicas, tienen frío, tienen hambre, pero bueno, están trabajando en eso y cómo hacerlo. Después tener el parte de financiamiento también, hay un montón de líneas de crédito que uno las promociona, las industrias y los tenemos en la Unión Industrial tenemos 2 cámaras, la de diseño y la de emprendedores, con mucha gente necesitada de créditos, que son monotributistas. Hay línea para eso, ADER está haciendo mucho para eso, pero hay que darlo a conocer. Y después la obra de infraestructura. La obra de infraestructura, Santa Fe ha sido muy postergada con obras de infraestructura importantes, como el gas, como la energía eléctrica, como los caminos, como un montón de cosas. Y hoy por hoy uno le gustaría tener más, porque vos, si tenés una empresa y tenés una fábrica y querés enchufar una máquina, necesitás energía eléctrica, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, le agregamos género y diversidad y le agregamos que sean las industrias sustentables. Hoy por hoy, la economía circular, los procesos son todos. Los procesos, cuidar el medio ambiente, es fundamental en cuanto a la economía que nos rodea, ¿no? Sí, hay que cuidar primero nuestra casa. Bueno, vamos un cortecito, 2 minutos. Bueno, en la próxima. Ya venimos. La próxima con el politólogo.
Bueno, directamente voy con Lucho, para que no dejarte afuera. Lucho Moretti, nuestro politólogo que recién viene y puede hablar un poco con lo que concluimos en el bloque anterior, que tiene que ver con todos estos procesos de sustentabilidad de cara a lo que viene, ¿no? Y del riesgo que hay. Sí. Bueno, Lucho acaba de venir de Japón justamente de una capacitación allá en el tema. Igual quería ir más al principio de lo que vos estabas charlando. Hablabas de la función del gobierno en relación a cuidar las divisas. Decía, los dólares no son nuestros, los tenemos que conseguir, hay que administrarlos. Lamentablemente este gobierno, como decías vos, quizá en un momento intentó hacerlo o tomó algunas medidas, pero tiene una herencia de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el endeudamiento con el sector privado antes, ¿no? Con los fondos Fidelity, BlackRock, todo eso que hubo que renegociar. Un gobierno muy condicionado también en su política económica porque debe todo este dinero. Entonces es muy difícil defender una moneda, la soberanía, defender la industria nacional, si justamente estamos tan condicionados por el sector externo. Y lo señalabas vos, el problema de la sequía este año que drenó de divisas básicamente toda la economía y se está administrando un estado de crisis. En esta situación, ¿en qué situación está la industria de Santa Fe en relación a ese tema, digamos? Bueno, la industria de Santa Fe nos agarra, para que vos, te lo resumo, el empleo privado creció en Santa Fe. Sí. Hay industrias que se acomodaron mejor a esta restricción cambiaria. Como bien vos decís, estamos tremendamente condicionados por la deuda. Y cuando vos estás tremendamente condicionado con la deuda, tomás la medida que nosotros con Alejandra tomamos las empresas nuestras. Lo que menos podés hacer vos es discutir con el banco. Claro. Porque no podés discutir con el banco. Siempre ganan. Entonces, cuando de esto se trata, ¿qué es? De ahorrar en los tiempos buenos y derramar en los tiempos malos. Bueno, Argentina hace exactamente al revés en los últimos 40 años. Cuando viene el tiempo bueno, que fueron este tiempo de 3 años después de la pandemia, donde nos recuperamos, donde exportamos, donde tuvimos un superávit comercial de 40.000 millones de dólares, evidentemente lo tendríamos que haber cuidado mejor a ese tipo de divisas. Nosotros creíamos, Alejandra te puede decir que lo estaban haciendo, ¿por qué? Porque el empresario tenía problemas con la importación, me cuidan con esto, estaban las CIRA, que estaba, bueno, antes eran expedientes, después le cambian el nombre, pero la pyme tiene el mismo problema de importar siempre. Pero no, había sectores privilegiados, el cual esos dólares se fueron por otro lado. Entonces vos, en primer lugar, tenés que cuadrar el sector bancario, cómo le va a pagar, en qué forma, de qué manera, y la otra es generar. Vos hoy por hoy tenés propuesta de vamos a recortar esto, vamos a recortar el otro. Y vos decís, sí, la austeridad, digamos, la política de austeridad. La famosa esa austeridad, que lo que trae es, si vos te seguís cortando, lo que va a tener es no tener actividad, no generar, no pagar impuestos, no exportar y no tener los dólares que nos hacen falta. Entonces, cuando a nosotros nos dicen hay que achicar, yo digo, hay que ser austeros, hay que ser eficaces, hay que ser eficientes. Pero la torta hay que agrandarla. Sí, por supuesto. Si hablamos de 21 millones de personas en condiciones de trabajar, 6 millones son privadas, los empleados nuestros con la ALE. 4 millones son públicas. 4 millones son monotributistas. 7 millones no son nada. Son changueros, van, viene, esto. Economía informal, fuera del sistema. ¿Cómo lo incorporamos? Tenemos que triplicar el empleo privado de calidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la forma? Esa es nuestra postura. ¿Se puede? Claro que se puede. Hoy las fábricas, hoy estamos trabajando al 55% de capacidad. Claro. Hoy. Con una actividad que podemos decir está un poquito reducido, podemos llegar al 60-65%. Podemos llegar al 100%. Hay que agrandar la torta, se puede hacer, están las herramientas para hacerlo, está el mercado que nos compra, evidente, hay que ordenarse. Tenemos el famoso péndulo de la economía argentina, que cuando las empresas empiezan a contratar más y empiezan a demandar más insumos,
aparece la famosa restricción externa que nos vuelve al punto de inicio. Parece que cada 10 años, ¿no? Es un ciclo de la economía argentina que se repite que parece que nadie lo puede romper a pesar de que está tan estudiado, digamos, porque es algo que ya se sabe desde la época del 50, que la economía funciona así. Sin embargo, seguimos como cayendo en la misma trampa. Exactamente. ¿Por qué eso? Si vos la Argentina la pensás como un país exportador de materias primas, tenemos el problema. Si no le ponemos valor agregado, cuando la industria empieza a caminar, empieza a depender de productos terminados de afuera, y nos consumimos los dólares que los del campo, y tienen toda la razón del mundo, dice, nosotros los generamos y la industria se los come a los dólares. ¿Cuál es el problema? Que al del campo hay que decirle, no tenemos que exportar materia prima, primaria, tenemos que ponerle valor agregado, porque si no... Pero eso depende de quien conduzca el destino político, digamos, porque ¿qué pasa si entra un gobierno que decide abrir las importaciones totales, traer todo de China y acá que no se fabrique más nada? Yo creo que él tocó, hoy por hoy ya nos gastamos todos los dólares que podíamos para importar cualquier cosa. Sí, es que no va a haber margen para hacer eso, por más que lo quieran hacer, no hay margen económico para hacer una política de apertura, no tiene sentido, tampoco hay margen para dolarizar ni ninguna de esas cosas porque no hay básicamente de dónde sacarlo, por más que quisieran cambiar toda la liquidez en peso a dólares, no, la tasa de cambio sería abismal, digamos, bueno, sería todo un desastre, esperemos que no camine. Sí. Pero también era muy importante esto que vos decías de que en los tiempos de bonanza pareciera que lo que anda bien y lo dejamos y no lo tocamos y no lo discutimos, gastamos y cuando llega el momento de la restricción aparecen estas políticas de no, ahora hay que recortar el gasto, la austeridad y que no se gaste más. Y lo otro que te quería preguntar, que vos dijiste algo muy interesante sobre la infraestructura en Santa Fe, las deudas que hay sobre la infraestructura, y te quería preguntar en particular si desde la Unión Industrial tiene alguna posición sobre el puerto de Santa Fe, que está ahí como medio entre inutilizado, a media funcionar, ¿qué pasa? Hoy por ejemplo, yo te cuento, nosotros tenemos un director en el puerto, hoy por hoy el puerto granelero está funcionando tremendamente bien, y tenés el puerto de contenedores que se puso en marcha, se trabajó, y ¿con qué nos chocamos? Hay lobbies. Lobbies dentro de la provincia, que podemos mirar para el lado sur, y lobbies a nivel nacional, que no le interesa para nada que ande un puerto de contenedores en Santa Fe. Entonces vos tenés una empresa de Rafaela que dice yo quiero exportar e importar desde el puerto de Santa Fe. No te cotizan. Mira. No te cotizan. ¿Por qué? Porque vamos a los puertos de Buenos Aires, porque bueno, caen los puertos de Buenos Aires, papá. No, pero yo quiero, porque yo sé que hay una barcaza, pero te va a salir más cara, bueno. Le meten bloqueo al puerto como loco. Le meten y lo bloquean. Claro, o sea que sería como clave para la industria de Santa Fe destrabar primero la hidrovía, trabajar. Hoy por hoy hay otras negociaciones que están haciendo en el puerto para decir, vos fíjate que desde donde sale de Buenos Aires hasta Paraguay, la ley argentina te permite parar en un solo puerto. ¿Por qué? Porque alguien dijo que... ¿Dónde vas a elegir? ¿Parar en Zárate, donde está Toyota, Rosario o Santa Fe? Claro, sí. Elegí el puerto que más movimiento hay. Entonces, bueno, hoy por hoy están en otras negociaciones como para bajar en Uruguay, con una barcaza ir hasta Paraguay. Realmente hay mucho movimiento y probamos que hay tremenda cantidad de capacidad de exportación e importación de BTU desde nuestras cosas cercanas. ¿No? Estamos trabajando en eso, nosotros lo apoyamos mucho. Y el de Reconquista también. El de Reconquista hay que reactivarlo, es un puesto que está parado. Nosotros lo que hicimos en Santa Fe es probar, esto anda. Claro. Viene, están por ejemplo viniendo una gran partida de chapas para SICA, que está haciendo la parte eólica, muy importante, de Esperanza. Hice una publicidad. No hay problema. Después le avisamos.
Pero realmente hemos probado que se puede y bueno, y vamos a seguir trabajando contra los molinos de viento, pero ahí vamos a estar. Y en el contexto digamos, de las propuestas locales o de las discusiones más políticas locales, ¿hay alguien que esté discutiendo esto? Yo no lo escuché en la campaña, porque hemos entrevistado a todos. Sí, a todos. Entrevistamos a todos y nadie nos habló del puerto, sorprendentemente. Creo que Fulini habló del puerto, el único que dijo algo del puerto. Sí, el resto, no escuché nada. No sabés que nosotros, este politólogo... Lo vamos a llevar de entidad. Dio en el clavo, porque vos cuando a nosotros nos toca recibir a candidatos, todos, nosotros tenemos una política de decir vamos con la carpetita. Claro, y la demanda para todo. Nosotros vemos desconocimiento. Nosotros vemos un gran desconocimiento de la política, de los temas fundamentales. Vemos un gran interés por la coyuntura y por lo que sale en TikTok y sale en Instagram. Y no vemos fundamentos ni equipos abocados a los problemas que tenemos. Municipales, provinciales y nacionales. Sí. Hablo de todo. Vemos algunos candidatos más interesados que otros, más inteligentes que otros. Nosotros lo que le decimos siempre es, antes de hacer algo, consulten al que sepa, al que sabe. No hagan iniciativas que salen dinero, se abren estructuras que después nos sirven. Pregúntenos a nosotros, por lo menos en industria tenemos 100 años de experiencia como para decirle esto anda y esto no anda. Claro, para los que invierten, para que ande. Algunos que invierten como para que entonces, dar vuelta a la plata, no para que funcione la cosa. Que decir, ¿por qué están así? ¿Y de dónde viene esto? ¿Y por qué están haciendo esto si no nos preguntaron? O leyes de promoción. Che, esta ley, ¿para qué la sacás si no sirve? Bueno, hay mucho de eso y la verdad que es un problema que tienen nuestros dirigentes políticos, se los decimos, no estoy diciendo nada nuevo. Y digo, hay que prepararse, hay que tener buenos equipos. Decime, Alejandro, en estas mesas de diálogo que sería importantísimo tener para saber qué es lo interesante o qué es lo necesario producir de acuerdo a lo que tenga disponibilidad una provincia en su riqueza natural o no y demás. ¿Qué participación tiene el sector de trabajadores? El sector de trabajadores y los gremios. Porque primero sé que tuvieron que llegar a un acuerdo interesante en el momento de lo que fue la pandemia, dado que, bueno, era un parate total y era un caos. El Estado creo que pudo dar una ayuda, igual fue terriblemente sacrificado para todo el mundo. Y hoy se han mantenido, creo que, bueno, vos me dijiste que han tomado, hay mucho empleo nuevo, digamos, pero las estructuras tienden a achicarse. Entonces, dentro del sector de trabajadores, de las distintas actividades de distintos rubros, ¿qué es lo que vos ves como para que el factor económico de un país, que sea la rueda productiva, para que haya trabajo, haya empleo, y vos ves una tendencia que las estructuras se achican, la posibilidad de toma de empleo se achican, porque se acelera la inteligencia artificial, robótica, bla, bla, bla? ¿Cuál sería la mesa que podrían tener de diálogo para acordar estos procesos? Bien, la verdad que en primer lugar yo quiero destacar la actividad gremial, porque por ahí se dice, el empresario está totalmente enfrentado al poder sindical y todo. En la práctica no pasa. Nosotros lo que estamos enfrentados, y Ale nos puede decir, es con el costo laboral, sobre todo los juicios laborales, que es otra industria. Pero ese es otro tema. Que va por otro lado. Claro. O sea, es otro poder, digo yo. A ninguna empresa se le ocurre cuestionar el aguinaldo, las vacaciones y los servicios. A ninguna. Lo que vamos es... La industria del juicio. La industria del juicio que tiene ribetes escandalosos. Escandalosos en cuanto a lo que piden, a lo que se da, a los fallos, que tengo empresas de la Unión Industrial realmente muy afectadas, que realmente son vergonzosos. Eso por un lado. Las paritarias son una realidad de que el empresario llega a un acuerdo con el sindicato y venimos funcionando bien de hace muchísimo. ¿Cuál es el deber pendiente que tienen? Tanto el gobierno, los empresarios con los sindicatos, los 7 millones que no tienen nada. Estamos pensando en esos 6 millones
y estamos pensando en los 4 millones del empleo público. Cuando le hablan los candidatos, te quieren sacar el aguinaldo, te quieren sacar las vacaciones, los 7 millones lo miran y dicen, ¿qué me van a sacar a mí? No, entonces, supuesto. es un deber pendiente que tenemos las tres funciones, los privados, el gobierno, algo creativo tiene que hacer porque así no va, y los sindicatos, que no podemos cuidar a su masa crítica, que son sus socios, sino que tienen que pensar en agrandar la torta ellos también. Porque si pensamos solamente en más beneficio para un sector, el Estado más beneficio para un sector, y el privado más beneficio para un sector, nos estamos olvidando de mucha gente que no tiene nada. Y no le importa nada y puede salir para cualquier lado. Claro, sí. Con esta realidad se ha tenido, inclusive se ha planteado en algunos lugares tratar de contener lo que puede llegar a ser un conflicto social interno, porque la gente sin trabajo o sin empleo y sin posibilidades de crecimiento y de comer, llega un momento que como cualquier sociedad termina explotando. Entonces, ya no ha pasado. Es muy importante, decías vos, lo de la perspectiva de futuro. Porque claramente una de las cosas que no tiene lamentablemente este gobierno para mostrar es qué va a ser distinto el año que viene si no lo está haciendo ahora, digamos. ¿Cómo yo voy a acompañar a alguien que me dice, no, el año que viene voy a hacer otra cosa que no estoy haciendo ahora y por qué no la haces ahora? No se entiende. Es muy difícil. Lo mismo, bueno, los otros candidatos que ya fueron gobierno, entonces aparece alguien nuevo que dice, bueno, yo vengo a hacer algo distinto, o por lo menos distinto para el electorado más joven, no sé, los que ya vivimos los 90 sabemos que fue. O el que está marginado, existió. Claramente. Pero el que no tiene nada, claro, el que no tiene nada para perder, dice, bueno, yo estoy cansado, cambiemos todo. Cambiemos. Y veamos después qué cambia. Por supuesto. Y encima vos, que yo te decía, te ponés en un lugar de decir, che, no cambié porque te va a pasar esto. Y ponele el Banco Central, lo que dice, bueno, el Banco Central tiene que fuera del sistema bancario. Claro, el Banco Central tiene que hacer 4 cosas. Que es cuidar el valor de la moneda, cuidar la inflación, tener los ahorros y fijar la tasa de interés. No hace ninguna de las 4 cosas. Entonces, cuando vos te ponés a discutir, che, ¿por qué no lo vamos a incendiar al Banco Central? No, porque el valor de la moneda, y yo le tengo que explicar la redondez del círculo a la gente, que te dice, no anda, hace 60 años que no anda. Uno se pone a defender un status quo de algo que no soluciona tampoco los problemas. Exactamente. Entonces, bueno, en esa situación estamos, es un nivel, realmente estamos en una disyuntiva, y como yo te digo, este gobierno actual tiene que mostrar algo nuevo, o un equipo económico nuevo, o un plan nuevo, o algo nuevo. Más que nuevo, ¿no sería en principio tratar de contener la inflación, que es lo que estamos todos más? Claro. Vamos a hacerlo de tal manera. Cada 2 meses no lo van a poder hacer, digamos, no se puede hacer. Pero sí que están trabajando en algo con otra gente, con otro equipo que está fuera del día a día, de pagar la quincena. Sí. Y una pregunta, ¿los BRICS? Eso es una... No sé, que el otro día me preguntaron. Los BRICS. Bueno, yo tengo una posición bastante tomada. Uno tiene que estar en todos los grupos que puede. Bien. El asunto es cómo negociar con ese grupo. Es decir, che, porque yo esté con China, esté con Rusia, esté con Egipto. En primer lugar, son más clientes que cuando estás con los europeos. Compran más y aparte con un socio aliado como Brasil. Pero el tema es la capacidad que vos tenés de negociación. Si yo me pongo a negociar con Toyota... Y vuelvo a decir una publicidad. No importa, ya lo vamos a pasar. Anotá. El tipo, viste, vos tenés que estar bien parado y decir, bueno, voy a negociar, tienen toda la de ganar, voy a ver qué gano yo. Ahora, si podés ver una fábrica de agropartes que está en tu localidad, tengo más posibilidad de venderle que a esta multinacional. Pero no me peleo con la multinacional. Entonces, evidentemente hay que estar en todos lados. El asunto es la capacidad de negociación que tenés que tener y lo convencido que vos estás de comprar lo que te hace falta, y venderles a ellos lo que vos producís. Ese es el secreto. No comprar espejitos de colores y que a nosotros nos lleven el poroto de soja sin procesar.
Claro. ¿No? Comprar bien el mayor secreto de producir y poder vender a costos razonables. Y otra cosa, después Ale también quiero que hable un poco de los BRICS, la vez pasada algo dijo. Y el tema de control de precios. Bueno, el control de precios está probado desde hace muchísimos años que no sirve. No sirve absolutamente para nada porque nadie te puede controlar, o sea, no hay herramientas. Yo sí lo que haría es un programa intensivo de conocimiento de precios. Creo que... ¿Cómo se forman los precios? ¿Cómo se forma? Y decir un precio sugerido. O sea, que vos tengas una app muy fácil que decir cuánto vale el kilo de tomate, cuánto vale lo que produce ella. Y vos decís, tengas una noción de cuánto. Creo que la Secretaría de Comercio tendría que activar así, porque hoy por hoy hay una distorsión y un problema de precio relativo tremendo. Entonces, sí, en realidad porque no se puede nunca, teniendo en cuenta la incertidumbre que hay, es poder calcular un margen de ganancia y cuál es el punto de equilibrio, en definitiva, porque no tenés nunca el costo de reposición. Mirá, lo que te puede decir la Ale, que la única forma que ella baje los guantes que produce es que le aparezca uno que le venda los guantes más baratos. Sí. Bueno, eso es un riesgo, porque si a ella le abren una importación de China o de guante, ella tiene que ahí tenés un problema, que vos importás los guantes de China y después te queda sin quien te compre los guantes. No, ¿lo tenés vendido antes? Pasa eso. Vos decís, che, vamos a traer los guantes de China. Y trae todos los guantes de China. Hay un montón de gente que estaba... ¿Eso no pasó en el 2001? Eso pasó, no en el 2009, en los 90. En los 90, perdón, en el 90, cuando con Carlos Menem no pasó eso, cuando se abrió todo. Entonces vos decís, che, la silla argentina se rompía, la silla importada era buenísima. Bueno, después te quedaste sin quien compre silla. Claro. Eso es lo que pasa normalmente con este tipo de política. Vos matás el mercado... porque te viene todo... Matalo, el consumidor no tiene dinero para comprarlo. No está el consumidor. Y mataste la fábrica, no tenés más gente que produce, y eso... Esa fue la gran crisis que hubo en los 90 eso no lo hace nadie en el mundo. Hay un gran libro que se llama Pateando la escalera, que es lo que hacen los países desarrollados. Se protegen, hasta que son líderes. Cuando son líderes, patean la escalera y te dicen, vos tenés que ser libre mercado. Pero cuando ellos ya son líderes. Claro. Cuando no son líderes, no nos dejan entrar ni los limones a Estados Unidos. Porque protegen su propia industria. De hecho, ¿ustedes se acuerdan cuando nos emocionamos por el tema del convenio, del acuerdo con la Comunidad Económica Europea? Sí. Bueno, ¿quién la boicoteó? Contanos. ¿Argentina? No. Los agricultores franceses. Claro. Dijeron, ¿cómo vamos a hacer nosotros un acuerdo con Argentina que nos pasan por arriba? La voltearon. Macron no firmó nunca. Y eso te lo hace Estados Unidos y te lo hace Brasil. Brasil que con el Mercosur, Brasil Brasil te dice, no, Mercosur. Cuando pasás a Uruguayana ya te están cobrando el impuesto del Estado, de esto, del otro, 48% de impuesto interno a un producto argentino. Son así, hay que saber negociar, hay que trabajar en ese sentido y no lo hace nadie en el mundo. Nadie rifa su mercado interno, nadie. Bueno, qué interesante. La verdad que está como para hacer una segunda visita. Y bueno, antes de despedirnos, contanos un poco de ese fiestón de los 100 años. Bueno. Nosotros ahora, los 100 años, en primer lugar, los chicos se mandaron el TEDIN allá por marzo, donde 400 chicos de escuelas técnicas lo hicimos ahí en el Museo de la Constitución. Realmente fue espectacular. Pasó con la colaboración de ADER también, el coloquio que trajeron dirigentes importantes económicos, Lacunza, Álvarez Agis, y estuvieron todos los candidatos. Ahora, el 8 de septiembre, recibimos a toda la provincia de Santa Fe en la Belgrano, porque FIFE, la Federación Industrial, hace un almuerzo una vez al año en toda la provincia.
Ahora, como eran los 100 años, la vamos a organizar nosotros, muy bien, como hacemos todo, con las colaboradoras que tenemos. Me imagino. Ahí anda la Ivy metida y las chicas de la Unión Industrial que tienen una cancha bárbara. Y vamos a coronar el 4 de noviembre nuestra gala, que te espero. Sí, ya he ido un par de veces. Siempre me toca en la mesa de Ale. Bueno, y Pero voy a ir, vos viste claro. lo que son. Sí, espectaculares. Este año la vamos a hacer como son los 100 años, la vamos a hacer más grande, la vamos a hacer en la redonda, Entonces, con la colaboración de la municipalidad, de la provincia, como siempre. Y vamos a estar a la altura de los 100 años. Momento difícil, con inflación, costos muy altos, pero bueno, vamos a estar a la altura de las circunstancias. pero sí, mirá, no hay incentivo más grande para un pueblo y para un país que la alegría. Así que bienvenida a los 100 años de Industria Nacional, que hay que conservar, cuidar, porque es la fuente de empleo de todas las personas. Y nosotros, fíjate que las fiestas nuestras no son fiestas convencionales, nosotros agasajamos a los industriales, le damos premio por los años que duran, 5, 10, porque el tipo que llega a los 50, a los 60, sí, Mancho, ¿cómo hiciste? Tercera generación, cuarta generación. Y bueno, y para cerrar, como los chicos de la Unión Industrial Joven cerraron su documento, porque hicieron un documento para hablar con los candidatos. Muy bien. Para 100 años más de industria necesitamos más educación digna, necesitamos más infraestructura, necesitamos más inclusión y género, necesitamos trabajar en conjunto lo público y lo privado, necesitamos más financiamiento, aprovechar más el emprendedurismo, ser inteligente con el comercio. Y bueno, para 100 años más de industria que, como vuelvo, es un modo de vida. Nosotros tenemos un modo de vida. Mira, nos sobra talento para resolver estas cosas. A mí, sinceramente, me parece que debería ser una conversación menor, porque es tan fácil hacer los números y detectar qué hace falta. Después ponerse de acuerdo entre las cadenas productivas para que las cosas lleguen al lugar que corresponden a un precio justo y que podamos ser todos felices. Y es la salida. Es la salida, no hay otra. No, está haciendo señas. Yo no sé qué. No apagan la luz, no apagan la luz. Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, gracias a ustedes, muy cómodo, muy lindo el lugar. Realmente me sentí muy agasajado. Bueno, muchas gracias por 100 años más. Por 100 años más.